yo tenía un tensor. Mi tensor tenía I1, I2, I3. El tensor de tensiones lo podía descomponer en P y en S. La parte hidrostática y la parte derivatórica. Y cada una de esas cosas tiene invariantes. En el caso particular de S, voy a usar otro color para que... S, los invariantes se llaman J. 1, J2, J3. Se llama J para simplemente entender que es distinto al anterior. J2 era particularmente usado porque el criterio de von Mises era que mi función de fluencia, raíz de J2 más alguna constante, y esa constante dependía de la función de la tensión de fluencia. Entonces, la función de fluencia es esto y es muy común querer calcular J2. Von Mises lo usaba, Drucker-Prager lo usaba, había varios que lo estaban usando. Quiero sacar de acá. La semana pasada dije incorrectamente que J2 era la raíz de S por S. La realidad es que J2 es directamente S por S. No hay ninguna raíz. En mi mente había usado un medio de raíz de S por S. No me acuerdo exactamente qué dije. Había dicho algo de ese estilo, porque esa misma función de fluencia se puede escribir de esa manera. Y como le metí un medio, tengo que agregar un B, por ejemplo. Esto es la fórmula de función de fluencia de von Mises. J2 se puede calcular directamente de esta forma y es muy común calcularlo de esa forma. Es decir, cuando esto hacen implementaciones, y cuando digo implementaciones lo meten en un programa, tienen sigma, con sigma calculan P, calculan S, se hace muy sencillo, y después calculan J2 de esta forma, si es que calculan J2 y no meten directamente esto en el programa. Es decir, calculan S como matriz o como vector en función de qué cuentas quieren hacer. En este caso es trivial el pasaje, pero bueno, como matriz o como vector, calculan el producto de eso y les da J2. Y es muy común calcular J2 de esta forma porque es un producto entre matrices y vectores y no tener que expresar J2 como el choclo que suele ser, que tiene muchos términos. Bien, ese es un comentario porque antes lo dije mal y creo que ahora lo estoy diciendo bien. Felipe, una consulta. La otra vez lo vimos con S traspuesta por S. ¿Es con SS o con S traspuesta? No, traspuesta. Gracias. Ah, Traspuesta. gracias. Nada, vos. Igual es lo mismo. Esto son sigma traspuesto es igual a sigma porque es simétrico. P traspuesto es igual a P porque no tiene otra cosa. Eso implica que el S debe ser simétrico. O me estoy equivocando. Sí, el traspuesto está de más. O sea, el traspuesto tal vez lo tenés que poner vos si querés, si lo escribiste como un vector para poder multiplicar vectores y esas cosas. Y tener cuidado con esas cosas. Pero después el tensor es simétrico. Además es un tensor de tensiones, tiene que ser simétrico, digamos. Es lo que intenté decir recién y claramente lo dije muy rápido. Yo sé, Cauchy cumple eso porque es Cauchy. Esto se tiene que dar porque esto es diagonal. Por lo tanto, esto debe ser simétrico. Lo que sí, si tenés un tensor que no es simétrico y le querés calcular el J2 o el segundo invariante, ahí sí requerís el traspuesto. Ese es el primer comentario. ¿Alguna pregunta de esto? Perdón que estaba lleno. Felipe, ahí se puede calcular directamente con la fórmula del invariante también. O sea, el invariante, creo que da nulo el invariante 1 del desviador.
y queda la traza del producto de las dos matrices, no el doble producto escalar. Puede ser que quede lo mismo, porque yo lo hice con la fórmula del invariante y Es lo mismo, dio. pero generalmente es más cómodo meterle esto que meterle lo que estás poniendo vos. Cuando le pones la fórmula del invariante, tiene la suma de varios términos. ¿Sí? Sí, yo lo hice así también. Suele ser más cómodo. Nuevamente, lo dije por comodidad y porque es muy común ver el J2 escrito de esta manera, porque es más rápido, entre comillas. De la misma forma que cuando vos calculás el invariante 1, vos podés ponerle perfectamente sigma 1, 1 más sigma 2, 2 más sigma 3, 3, pero directamente le podés calcular o la traza de esto y decirle al programa escríbeme esto. Es lo mismo, es una forma compacta, o inclusive mucha gente lo calcula diciendo producto de I por sigma. Estás escribiendo lo mismo, pero tal vez escribir esto es más corto que escribir esto, y tal vez escribir esto es más corto que escribir lo otro, porque total cuando tenés que implementarlo, tenés que calcular estos dos tensores. Entonces, por comodidad se suele usar esta forma, no porque no haya otra. Podés escribirlo entero, es el producto de S1 por S3 más S2 por S1 más y todo lo que quieras. También podés hacer eso. No sé si a eso iba tu pregunta. ¿Iba a eso la pregunta? O sea, yo quería No, nomás yo decir. me preguntaba si lo podía calcular de otra manera, nada más. Sí. Hay muchas maneras de calcular lo mismo. Esto, el comentario no es porque lo tienen que calcular así, es porque hace 2 semanas, dije que J2 valía, creo que dije esto. Y esto está mal, hay una raíz que está mal. Era corregirme a mí, porque lo dije mal. Segundo comentario, que trae muchos, o trajo varios problemas. Yo tengo sigma, y sigma lo divido en P más S. P es un tensor formado por P escalar por el primer invariante, donde P escalar es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3, o si estoy en X y Z, ¿sí? Eso es P. Y después ese es el resto. Epsilon lo puedo dividir en algo que tiene deformaciones volumétricas, que voy a cambiar el nombre simplemente para ser más claro, y en algo que tiene deformaciones deviatóricas. Donde nuevamente este señor lo puedo escribir en función de las deformaciones volumétricas por algo. Pero ¿cómo se calculan las deformaciones volumétricas? La deformación volumétrica, perdón. Es una sola para cada punto. ¿Cuánto vale epsilon volumétrico conociendo epsilon? O sea, análogo a sigma. Es epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3. Y no hay un dividido 3. O si estoy en X y Z. Y no hay un dividido 3. Entonces, si quiero formar ese tensor, tengo que poner epsilon volumétrico dividido 3 por I. Entonces, cuando formo ese tensor, este tensor, que es el tensor que solo tiene cambio de volumen sin cambio de forma, lo formo
haciendo epsilon E es epsilon volumétrico sobre 3, epsilon volumétrico sobre 3, epsilon volumétrico sobre 3, y no epsilon volumétrico. Hay un dividido 3 que tengo que meterlo, porque epsilon volumétrico es la suma de la traza, y lo que tengo que meter acá es la suma de la traza dividido 3. Y esto trae muchas veces confusión, porque cuando hago sigma, llamo a la presión a la suma de la traza dividido 3, pero cuando hago epsilon, la deformación volumétrica es la suma de la traza, sin el dividido 3. Por definición, no porque yo quiera. Y este es un escalar y este es un escalar. Esto después venía de la par de que cuando hacían las relaciones constitutivas no les cerraba, porque epsilon volumétrico es P por K. ¿Estoy haciendo mal o estoy haciendo bien? Y ahora denme un segundo que recuerdo si epsilon era P por K o P era epsilon por K. P es igual a epsilon por K. Sí. Y este es un escalar, este es un escalar, este es un escalar. La relación se da para los escalares, no para los tensores. Cuando digo escalar es el número, no relación a tensores. No es la relación entre este y este. Es la relación entre los escalares. Entonces, eso trae a problemas que la gente le sobra un 3 o le falta un 3 y muchas veces le quiere meter el 3 al K. K es lo que estaba en las diapositivas, que no me acuerdo de memoria la fórmula, pero K nos da la relación entre la deformación volumétrica y P, que son escalares, la presión y la deformación volumétrica. Después, en el TP, lo que tenían que hacer era, voy con verde, sigma, con sigma calculan P, con P calculan epsilon volumétrico, con epsilon volumétrico hacen el esférico ahí poniéndole el 3, y ahí tenían epsilon esférico. Siempre hay dudas y conflictos en dónde va ese 3. La relación es en 3 escalares. K me da la relación entre escalares. ¿Cuánto cambia el volumen cuando aplico una presión? Y el módulo de compresibilidad se usa un montón en, por ejemplo, fluidos, porque la idea es la misma. Le aplico una presión a mi fluido, ¿qué tan compresible es mi fluido? Me dice K. ¿Qué tanto me cuesta o qué tanto se deforma para ver si lo puedo modelar como fluido incompresible o como flujo compresible? Pero esa idea que se usa para fluidos se usa también para sólidos, y qué tan compresible es mi sólido. Y K es eso, relaciona P con epsilon volumétrico. El tema es que P, cuando lo escriben en función de la traza, hay un dividido 3, y epsilon con la traza no hay un dividido 3. ¿Se entiende el comentario? Porque me llegaron varios mails por esto. Varios, tampoco varios. Felipe, una pregunta. Dentro de un mail que me respondiste, pues he entendido que ese P lo sacaba del tensor de deformaciones, y según lo que veo aquí, usar es del tensor de tensiones. Entonces, depende del ejercicio, lo calculás de cosas de forma distinta. En el ejercicio, el dato es este. Depende de tu problema. En el problema del TP, el dato es este. Entonces el camino es, tengo sigma, calculo P, tengo P, calculo epsilon volumétrico, tengo epsilon volumétrico, calculo el tensor de cambio de volumen. En nuestro caso particular. Sí, Felipe, se puede hacer también con la matriz C, invirtiéndola, como es lineal, lo podés invertir la matriz C y multiplicar por el de presión y tenés el esférico, ¿o no?
Que Claro, ahí, pero la idea ahí es donde... está perfecto, pero la idea era que usen K y usen G. Claro, O sea, que usen está bien. esta relación y que después este con este se relaciona con G. O sea, esos dos. Yo te hice la consulta porque yo usaba el K y me sobraba el 3, porque lo Sí, pensaba, no entendía lo del siempre volumen. Está bien. o sobra o falta el 3 por el tema este, dependiendo de dónde entres. Pero la idea de cuando los hacía descomponer era hacer esto. Descomponés sigma en P y en S. P se comunica de esa forma que expliqué recién. S se comunica con con el 2G. La idea era hacer este caminito. Y usar las relaciones particulares y no meter el C completo. Porque sí, es cierto que si vos pones esto como tensor, este tensor es el tensor constituido entero por este tensor. Pero la idea es no usar el entero, sino usar la relación particular de P. Si no, te la estás complicando la cuenta. Cuando esto lo implementás, si le pedís al programa que haga la matriz entera cada vez que querés hacer una cuenta que debería ser un escalar, la complicás. Yo también lo hice así, todo matricial, digo. Pero bueno. Es muy común. Es que La con el idea Matcat, era... Sí, en el A ver. Matcat te da lo mismo. El tema es que cuando vos metés esto en un programa, que cuando haces elementos finitos tenés un montón de elementos. Cada elemento tiene un montón de puntos de Gauss. Cada punto de Gauss tiene que hacer esta cuenta para cada iteración, que tenés 3 iteraciones, por cada paso. Entonces ahí empezás a decir, para optimicemos esto. Porque en el Matcat te tarda un minisegundo. Pero un minisegundo por 10.000, que 10.000 es poco, por 1.000.000, empieza a gastar tiempo. Por eso la idea, bueno, que algún lugar vean estas relaciones, relacionando P con epsilon y la parte diatórica. Lo mismo cuando implementan plasticidad. No es el problema, no es el objetivo, pero siempre es útil ver estas relaciones. Ahora, si trabajas con tensiones principales, no necesitas tener la matriz entera. No sé si me explico. Tenés un vector. Sigue siendo 3 versus 1, pero sí, si tenés principales, ya ahorraste un montón de tiempo de cálculo y lo llevaste a 3 numeritos. Es muy común, o sea, siempre se lleva o a principales o a presión y deviatórico. Nunca se suele trabajar con el completo. Y en principales no solo achicás el sistema, sino que después hay muchas cosas que son mucho más fáciles de plantear en principales. Entonces es muy común llevarlo a principales porque simplificás las cosas y las haces más rápido. Sí, así hice en el trabajo práctico, pero lo que me sorprendió es que aparece un 1.75, que no sé de dónde puede salir porque no es múltiplo de 3, no sé si me explico. Sí, cuando me mandaste ese, en ese me quedé en duda. Siempre la relación es el 3 a un tercio. Me mandaste el 1.75 y no tuve tanto tiempo de pensarlo, pero 1.75 era 7 cuartos o 7 tercios, no sé qué es esto, 7 algo. Y mi problema es el 7, porque el 7 es número primo. ¿De dónde sale el 7? No es que 1.75 es un 2 o un 3, que es muy común. Ese 7, ¿de dónde sale el 7? Y después me quiero sentar de curiosidad propia, pensar cómo aparece este 7 ahí, porque el 7 no puede ser múltiplo de otras cosas porque es primo. ¿Por qué apareció un 7? Y no sé. Tendría que sentarme a pensar por qué. Listo, o sea, no es que estoy, que estaba inventando, o sea, yo lo chequeaba y decía, esto para que me da esta relación, este valor, no lo hice con escalares, sino con La verdad matriciales. Sí. No te puedo asegurar que no lo estás inventando. Tendría que sentarme a revisar, me llamó mucho la atención. No quiere decir que esté bien ni que esté mal, pero puede ser que en el pasaje principal desaparezca. Mi duda es, ¿siempre es 1.75 o en este caso particular te digo 1.75 y depende de los valores de sigma? Porque este 3 es teoría. Ese
1.75, ¿es genérico o no? No sé, tendría que sentarme un ratito a hacer cuentas a ver si puedo descifrarlo. Me llamó mucho la atención, es lo único que puedo decirte. Listo. Bueno, ahora sí, gracias por esto, por el tiempo adicional, porque eran comentarios que eran bastante seguidos y porque algo que había dicho mal la clase pasada. Si tienen dudas ustedes del TP los escucho y si no, nos vemos dentro de 3 semanas en la siguiente clase para encarar todo lo que es barras en torsión.